Hola, hoy les venimos a hablar sobre la generación del 98 e iniciamos con la definición. La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España tras la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los escritores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1874 a 1875. Vamos a iniciar con el marco histórico de la generación del 98. Abordaremos tres hechos importantes. El primero, cambios en la organización familiar. La familia tiende a reducirse y a democratizarse. Empieza la planificación familiar. Debido a las leyes de infancia, no es rentable tener muchos hijos. También se atenúa la separación entre roles de hombres y mujeres. Vamos con el segundo hecho importante, que fueron cambios ideológicos. Aparecen nuevas corrientes filosóficas con alto poder pesimista debido por la crisis que atravesaba este país. Vamos con el tercero, uno de los más importantes de todos, que fueron situación socioeconómica de España. En el último tercio del siglo XIX no fue muy favorable para España, ya que atravesaba por una crisis y una serie de problemas debido a que perdió tres de sus importantes colonias. La primera fue Cuba, la segunda fue Puerto Rico y la tercera fue Filipinas. Fue muy grave para España, ya que entra en una crisis económica y social difícil de afrontar. Un poco sobre la guerra hispano-estadounidense consiste en que los españoles querían conseguir nuevos territorios para poder colonizarlos y poder expandir su nivel económico para llegar a ser la mejor potencia. Los estadounidenses simplemente querían era ayudar a Cuba a que consiguiera su independencia, entonces por esto fueron a hablar con las tropas españolas para que dejaran libre la isla cubana que estaban invadiendo. A lo que obviamente los españoles no iban a ceder tan fácil y fue cuando se desató la guerra entre estas dos potencias. Pero por decirlo, no fue una guerra con armas, sino más bien psicológica, que si tú me hieres, yo te hiero. Pero si ninguno de los dos cede, pues nos quedamos estancados. Ahora continuando con las características, iniciamos con la primera, que es la postura. Dado el contexto histórico, la generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación política de aquel momento. Nuestra segunda característica es el sentimiento patriótico. Ellos sostuvieron que España no podía vivir a espaldas de Europa. Así descansaron en los valores patrióticos que los remontaban al pasado glorioso del país. Nuestra tercera característica es el pesimismo histórico. Entre 1860 y 1874 analizaron los aspectos políticos y sociales que llevaron a la decadencia del país. Algunos de sus escritores y poetas simpatizaban con el pensamiento romántico. Cuando con las características encontramos el estilo. Utilizaron la tercera persona, manteniendo una sencillez estructural, ausencia de descripciones, explotando el uso del monólogo interior y el diálogo. Prefirieron las frases cortas y simples. Con este grupo surgió la novela impresionista, que tiene como características que hace vivir al personaje en diferentes tiempos y espacios. Continuando, encontramos intereses de la generación. Básicamente, su interés radicó en el paisaje y las tradiciones. Admiraban particularmente a Castilla. Como última característica, encontramos la ideología. La gran mayoría de sus integrantes formaban parte de partidos izquierdistas, anarquistas o socialistas. Se consideraban regeneracionistas. También tenían una importante carga subjetiva con la que analizaban cada situación, objeto o personaje determinado. A mí me correspondieron los temas. La literatura del 98 se preocupó fundamentalmente por tres temas. El tema existencial, la vida humana y su sentido. Todos los escritores del 98 tienen ante la vida una actitud trascendente, es decir,
Reflexionan sobre el tema de la existencia humana, el sentido de la vida, la muerte y Dios. Segundo, el tema social, el problema de España. Todos los autores intentaron en uno u otro momento de sus vidas transformar la vida española. Advirtieron de una regeneración social y cultural en España que permitiera al país superar su decadencia. En ese sentido, España es el gran tema base de la generación del 98. Lo cierto es que estos autores no fueron capaces de proponer soluciones, pero cumplieron su objetivo de hacer comprender al lector la necesidad de un cambio. En tercer tema encontramos el descubrimiento del paisaje. Los autores centran su interés por el campo y sus gentes, en especial en Castilla, que es su símbolo de tradiciones y los valores más profundos y puros de la historia de España, frente a la fracasada sociedad burguesa, capitalista y sin valores. Queda el campo castellano como vía de escape, como motivo de esperanza y de nostalgia de una España llena de valores espirituales y humanos. La Reconquista, el Imperio, el Siglo de Oro, que ya no existen. Continuamos con los géneros literarios. En primer lugar, encontramos el ensayo. Fue el medio de mayor difusión a principios del siglo XIX. Era el vehículo preferido por la generación del 98 para transmitir su filosofía. Así, a través de este se abordaban temas como la religión, la muerte, la situación del país y su destino. En el ensayo se destacaron autores 98istas como Unamuno y Azorín. Continuamos con nuestro segundo género, que es la lírica. A través de la poesía lírica, los integrantes de la generación del 98 explicaron sus preocupaciones filosóficas. Entre estas estuvieron la búsqueda de la fe, la angustia ante la muerte y el deseo de la eternidad. Continuando con nuestros géneros literarios, encontramos la narrativa. La generación del 98 logró la superación del realismo y marcó con eso el inicio de una renovación en el campo novelístico. Para lograrlo, hicieron que las temáticas se centraran en los problemas existenciales y que los protagonistas estuviesen marcados por el pesimismo. En la narrativa, los autores más destacados fueron Pío Baroja, Unamuno y Azorín. El último género es la dramática. El teatro español fue modernizado por la generación del 98 y el objetivo era situarlo al nivel del teatro europeo, de comienzos del siglo XX. Para esto apelaron a la economía de la palabra y a la eliminación del ornamento retórico y escénico. En la dramática destacaron autores como Unamuno, Azorín, pero el más importante de todos, Ramón María del Valle Inclán. Pío Baroja nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián y falleció el 30 de octubre de 1956 en Madrid. Es considerado uno de los autores más representativos de la generación del 98. Se le conocía como un hombre solitario y pesimista, característica que reflejó en todas sus obras. En concepción filosófica, sufre las influencias de Kant, entre otros. Arthur dejó un profundo anticristianismo, rasgo de su personalidad que mantuvo intocable hasta su muerte. No fue partidario de ninguna tendencia política y fue crítico en el socialismo y el fascismo. Iniciamos con uno de los autores más importantes de la generación del 98, Ramiro de Maeztu, quien nació el 4 de mayo de 1875. Fue un ensayista intelectual de gran prestigio a inicios del siglo XX. Defiende el papel importante que tuvo España en la historia universal y la necesidad de recuperar su orgullo. Ramiro de Maeztu muere el 29 de octubre de 1936 diciendo estas últimas palabras. Vos no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Ramiro de Maeztu hizo muchas obras, una en especial que se llama Hacia otra España.
que a continuación les voy a dar un resumen. Continuamos con nuestro siguiente autor, que es José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Nació en Monóvar el 8 de junio de 1873 y falleció en Madrid el 2 de marzo de 1967. Fue un escritor y periodista español que perteneció a la generación del 98 y cultivó todos los géneros literarios como la novela, el ensayo, la crónica periodista y la crítica literaria, y en menor tiempo el teatro. Una de las obras más importantes de Azorín es La Ruta de Don Quijote, que se compone como una de las novelas de mayor influencia de este autor. El autor en esta obra se encuentra tras los pasos de Don Quijote y continúa la senda de Cervantes. El autor se pasea por regiones como Argamos, Puerto Lápiz, entre otros. Se encuentra luego en zonas de gran simbolismo en la obra de Cervantes, como lo es la Cueva de Montesinos o los Molinos de Viento. Hablaremos un poco sobre el grupo de tres. El grupo de los tres se refiere a la unión de Pío Baroja, José Martínez Ruiz, que en este entonces no era conocido como Azorín, y Ramiro de Maeztu. Se dio a conocer a través de un manifiesto publicado en diciembre de 1901. Para continuar con el grupo de tres, es que este grupo pretendía la transformación de España para su equiparación con los países europeos. El grupo dejó la actividad a finales de 1903 o a principios de 1904, sin haber conseguido sus objetivos, lo que llevó a sus miembros a la desesperanza y pesimismo respecto a España y su futuro.